los requerimientos que debería tener el, el hardware y software que nosotros íbamos a tener, a tener para ese servidor. Entonces, le había pedido que revisen justamente cuáles son los elementos que tiene que tener ese servidor, ¿no? Eh, Me parece que ya entregamos todo este trabajo o está abajo. Sí, está. Sí, sí, sí. Bien, bien. Otra cosa el siguiente paso, mejor dicho, que nosotros debemos dar y tener listo también es la cuestión de la información. ¿Sí? ¿Por qué, a qué me refiero con la cuestión de información? Pues la información que nosotros manejamos, la base de datos que nosotros manejamos puede tener dos elementos fundamentales, o dos posibles rangos de acción. La primera, si nosotros vamos a instalar un sistema nuevo completamente en la empresa, pues simplemente pues, ponemos a funcionar en nuestro esquema de base de datos en función de lo que nosotros pensamos y cómo el sistema se fue desarrollado, así de directo, ¿no? No tenemos que hacer nada más que escoger, instalar y parametrizar el sistema. Dada la parametrización, comienza a trabajar directamente el proceso. Cuando digo parametrización, podemos hablar de algunos elementos importantes, pero ya vamos a mencionar qué son, cuáles son, ¿no? Pero la segunda vía que nosotros podemos hallar es aquella sobre la cual nosotros vamos a mostrar un sistema de base de datos, pero en nuestra empresa, la empresa sobre la cual vamos a poner el sistema, tiene ya una base de datos anterior, ¿sí? Que puede ser una base de datos del mismo motor de base de datos que nosotros tenemos, o una base de datos de otro sistema de base de datos, diferente completamente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se hace en esos casos? Pues ahí procedemos a un proceso de migración de información. ¿Ok? Y recuerden, para ese proceso nosotros ya tenemos nuestras diapositivas, está en la sesión de información del segundo parcial. Permítanme acá, por favor. Ya, una cosa que se me estaba quedando. La migración puede ser total o parcial, ¿no? De un sistema nuevo que nosotros estamos viviendo. Vamos a coger información de toda la base de datos o una parte, dependiendo cómo sea nuestro sistema, ¿no? Si es que se está abarcando todo lo que nosotros vamos a utilizar. Pues bien, voy a compartir esto, permítanme un ratito. Listo, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto.
Inge no tiene activado el micro. Sí, aquí hablando solito como lo... Para... A ver, volvamos. No me oyeron nada. Nada. No, Inge. Ok, un rato. Disculpen, ahora sí. Entonces decía, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de migración, debemos de tomar en cuenta la complejidad, ¿sí? La complejidad que implica esa migración. Si nosotros tomamos el concepto grande de migración, nosotros podemos irnos no solamente migración de datos, que es lo que nosotros vamos a tratar de topar en este tema, sino también otros que incluyen ya inclusive migración de sistemas operativos o migración de equipos de hardware, etcétera. ¿Ok? Y según ese tipo de cosas, pues obviamente la complejidad del sistema va a variar. Mientras más elementos vayamos a modificar, pues la complejidad será mucho mayor, ¿no? Bien. Cuando hablamos de migración de datos, pues este proceso se refiere a la transferencia de información de un sistema a otro y suele tener lugar en momentos de transición provocados por la llegada de una nueva aplicación, un cambio en el medio de almacenamiento o las necesidades que impone el mantenimiento de la base de datos corporativa. Generalmente una migración de datos se produce durante la actualización de hardware o la transferencia de un sistema existente a uno completamente nuevo. Algunos de esos ejemplos, por ejemplo, podemos mencionar son los siguientes: la actualización de una base de datos, la migración hacia o desde la plataforma de hardware, la migración de nuevo hardware, la fusión de dos sistemas paralelos, ninguno que requiere cuando una empresa absorbe a otra, es decir, cuando los negocios se fusionan, etcétera, ¿no? Y este proceso de migración, ¿sí? El proceso de migración en este caso se tiene los siguientes conceptos, ¿no? Lo que es la extracción, la transformación de esa información y la carga. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, nosotros recordemos, estamos hablando de que estamos pasando de una base de datos a otra. Es posible que la información completa de la base de datos que nosotros estamos trabajando sea idéntica a lo que nosotros vamos a utilizar en la nueva base de datos. ¿Sí? Si es que es así, pues simplemente hacemos un pase prácticamente de, de campo a campo con los mismos tipos de datos, etcétera. Entonces se pasa directamente. Hay algunos casos en los que ese cambio, y son varios, la mayoría de veces en cambio, lo que ocurre es que nosotros vamos a pasar información de una base de datos, como decíamos, a una nueva base de datos diferente. Muchas veces en otro motor de base de datos, inclusive que trabaje con, a lo mejor puede tener diferentes tipos de datos para la misma información. Por ejemplo, nosotros pasamos información de una base de datos que almacena una variable, un campo, con una variable tipo number, ¿sí? Y este tipo number o numérico puede ser definido de diferentes maneras, como puede ser definido como un entero, puede ser definido como un short int, puede ser long int, bueno, ustedes conocen los tipos de datos que existen para eso, ¿no? Y son varios. Y nosotros en un concepto podemos manejar de una forma y en el otro modelo de base de datos podemos trabajar de diferente manera. Inclusive, el cambio de una base de datos a otra puede atraer incluso alteraciones en lo que corresponde al número de decimales, ¿sí? Si bueno, nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar decimales de dos o tres decimales, pues en muchas ocasiones en los sistemas que se están almacenando pueden tener información de 12, 10, 12, 15 o 20 decimales. Entonces, eso, por ejemplo, si vamos a pasar de uno que tiene 20 a uno que tenga 12, pues vamos a perder cierto tipo de información. Esa pequeña diferencia puede traernos consecuencias posteriormente. Mucho más si hablamos de términos importantes como, por ejemplo, son dinero, ¿no? Entonces, en algunos casos, esos valorcitos tienen una consecuencia, una pérdida específica. Que mucha gente a lo mejor no nota, pero hay otra gente que tiene un control específico de eso. ¿Ok? Pero como pueden ver, en estos casos tenemos pues, de mucho cuidado, ¿no?
En otros casos también podemos encontrar que nosotros pasamos información, por ejemplo, de una tabla que tiene una tabla que es llamada cliente, donde tenemos el número de identificación del cliente de la cédula, tenemos separado el primer nombre, el segundo, el primer apellido, el segundo apellido, tenemos la dirección, y en otra parte, por ejemplo, en el otro tenemos un identificador propio para el cliente. Aparte de la cédula, tenemos la cédula también con información, pues los nombres a lo mejor fusionados en un solo campo, los apellidos fusionados en un solo campo. Adicionalmente podemos tener otra información, como por ejemplo la dirección, como mencionamos, pero a lo mejor también incluimos teléfono, incluimos otro tipo de información para la empresa con el nuevo sistema les es importante. ¿Ok? ¿Qué pasa en esos casos? Pues bien, nosotros vamos a pasar de un lado a otro. Supongamos que no tenemos los identificadores, los códigos para pasar. ¿Qué hacemos en ese caso? Y si el código es la clave primaria, pues nosotros tendríamos que poner algo, generar algún proceso para que nos permita ingresar esa información y luego poder ir identificando en las diferentes tablas. Y suena bien como una sola tabla, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Si yo identifico que en un sistema tengo una tabla que es cliente y en la otra tengo factura, ¿sí? Y en la factura también se guarda el identificador del cliente. Entonces, cuando yo voy al siguiente, a hacer un análisis parecido para el siguiente, para el nuevo sistema, pues ya solamente en el momento que cambio la información o paso la información del cliente, ya tenemos un cambio radical que es justamente el identificador. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las facturas? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues tenemos que también tener claro qué es lo que se va a llenar en esos campos. En estos campos de factura, qué código se va a poner, si va a seguir manteniendo la cédula, se va a tener que cambiar. Si en este caso el análisis técnico nos dice que tiene que mantenerse la cédula, pues se deja. Pero si también podemos hacer el cambio de transición para cambiar directamente eh, los números de cédula por el nuevo código que se va a poner, pues en esos casos pues tenemos que hacer un proceso de transformación de información. ¿Me explico? Eso es un tipo de información que nosotros podemos pasar, un tipo de transformación, mejor dicho. Hay otro que justamente decíamos, cuando los campos son diferentes. Ya anteriormente, por ejemplo, no teníamos el campo teléfono, en el otro, en el sistema anterior no teníamos el campo teléfono, en el siguiente sí lo tenemos. ¿Con qué llenamos? ¿Se deja en blanco? ¿Se llena la información o qué es lo que se va a hacer con esa información que no se tiene? Es un proceso que, si bien en algunos casos no es mayor, no tiene mayor detalle, en otros puede ser importante. Mucho más en las tablas que son intermedias, ¿no? Ahí se va a notar mucho más. Y ese proceso tiene que estar previamente analizado. Como ustedes pueden ver, en estos procesos de migración nos corresponde también un proceso de análisis permanente, o sea, es casi como un microdesarrollo. Necesitamos hacer un proceso de análisis, un proceso de diseño del proceso de transformación, y luego viene el proceso de implantación de ese proceso que ya fue diseñado, es decir, ya se ejecuta ese diseño que se planteó, y luego se revisa para ver si es que realmente todo funciona. Es decir, vamos a etapa de pruebas, a ver si todo fue de acuerdo a lo que se había pensado. ¿Ok? Y de esta manera nosotros podemos de ahí, luego de este proceso, garantizar que nosotros realmente hicimos un trabajo adecuado. Pero bien, me adelanté bastante por lo que estoy mencionando, pero son importantes los casos en los que deberíamos tener claro cómo se hacen estos procesos de transformación y cambio, ¿no? Bien, pese a que no se puede aplicar un proceso con otros objetivos, al plantearse qué es la migración de datos, es inevitable eludir la tarea principal, que es la extracción y carga, ya que la transformación no tiene por qué aplicarse en todos los casos, solo si fuese necesario. Hay tres opciones principales para llevar a cabo la migración de datos. La combinación de sistemas de las dos empresas o fuentes en uno nuevo, migrar a uno de los sistemas a otro, mantener la integridad de ambos sistemas, dejándonos intactos, pero tener una visión común de ambos. Un sistema, un almacén de datos. Se requieren los siguientes pasos para llevar a cabo una migración de datos. Como decíamos, la planificación, desde la definición de la estrategia y el alcance del proyecto hasta el análisis de viabilidad. La analítica, la consideración de varias variables como la integridad, exactitud o consistencia de datos a migrar y teniendo en cuenta las características de la base de datos de origen y destino. La selección de aplicación, que puede desarrollarse de forma interna o adquirirse tras evaluación de diferentes alternativas. ¿A qué se refiere esta cuestión de la selección de la aplicación? Bien, hay elementos, hay sistemas, hay de software ya que están previamente desarrollados que nos permiten hacer ese tipo de transformaciones. Pero claro, en algunos casos,
estos sistemas pues tienen un costo relativamente alto. Hay algunos que son de acceso libre, que también tienen una buena disposición para poder hacer las cosas, pero en todo caso también se puede hacer de manera manual, ¿no? Entonces una de las alternativas, como se habla de la selección de aplicación, también puede ser la parte manual. La siguiente pasos que podemos hacer es la prueba, la aplicación de los ciclos de pruebas y las aplicaciones que se emplearán en la base de datos, la migración en sí, que comprende las etapas de extracción, transformación y carga, la evaluación, que se trata de medir los resultados, analizarlos, determinando los ajustes necesarios, ¿no? Siempre vamos a encontrar algunos problemitas por ahí. Eh, no sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos. No se peleen por hablar. No hay. Bien. ¿Qué metodologías tenemos para la migración de datos? Pues tenemos la metodología libre de plataformas intermedias. Es decir, se propone eliminar los problemas de mantener un sistema legado, un sistema antiguo y el sistema de destino corriendo juntos, lo que implica mantenerlos sincronizados para poder tener coherencia entre ellos. La razón de elegir esta estrategia se debe a los desafíos técnicos que representa mantener la consistencia entre el legado y el destino y la falta de una solución general para este tipo de situaciones. Como decimos, en este caso, una metodología es no tener una intermedia que nos permite, nos haga tener los dos sistemas corriendo al mismo tiempo. ¿Por qué se hace esto? Ok. Cuando nosotros estamos en este proceso de implantación, ¿sí? Nosotros podemos definir, a ver, una fecha en la que decimos, a ver, en este momento, a partir de ahora, nosotros dejamos de utilizar el sistema anterior y empezamos a trabajar el nuevo sistema, directamente en el nuevo sistema. Ya, ninguna otra cosa del sistema anterior se va a utilizar, sino de una se pasa todo el nuevo sistema y todas las personas de la empresa trabajan directamente en el nuevo sistema. Esa es una alternativa. ¿Ok? Otra alternativa que vamos a ver justamente la diferencia, ¿no? Justamente nos va a permitir definir el trabajo con los dos sistemas durante un tiempo que normalmente se trata de que sea lo más pequeño posible. Pero ¿para qué se hace eso? Porque hay casos en los que la complejidad del sistema como tal es tal que sabemos que inclusive la capacitación de las personas eh, que utilizan el sistema, pues el nuevo sistema, pues a veces tiene un tiempo de aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje, mientras están aprendiendo a manejar el sistema y se van también comprobando si es que el sistema actual cumple con todo lo requerido en todos los campos, porque no solamente es cuestión de ver uno de los módulos, sino ver en cada uno de los módulos que tenemos un tiempo que realmente nos va a permitir utilizar todo el nuevo sistema completamente, pues en ese tiempo nosotros podemos tomar la decisión de manejar los dos sistemas. Entonces, si una persona, por ejemplo, hace una factura para un cliente, pues esa información se ingresa en el sistema anterior y se ingresa en el sistema actual, pero en los dos paralelamente. ¿Ok? Como decimos, esta información se va a tratar siempre de que este proceso se va a tratar siempre de que sea el menor tiempo posible. ¿Ok? De esa manera, las personas tienen la confianza de que que la información que van ingresando en el sistema, pues va a ser la que realmente nos va a generar la mejor forma de trabajo. ¿Qué se hace al final? En ese tiempo que se está evaluando, pues se va revisando siempre que los resultados o los informes que se sacan del sistema anterior sean muy similares o idénticos a los que saca el nuevo sistema, en lo que corresponde a los diferentes eventos, pues, facturación, procesos, bueno, todo lo que corresponde. Entonces, es otra forma de hacerlo, ¿no? Pero creo que estoy adelantando un poquito más. Bueno, continuamos con esta primera fase. Cuando hablamos de este proceso de la plataforma libre de plataformas intermedias, perdón, la metodología libre de plataformas intermedias, tenemos las siguientes fases. Una fase cero, que es la preparación de la migración. En esta fase se identifican las necesidades de los puntos de referencia y la arquitectura de destino y su cargo. En la fase 1 se entiende la semántica del sistema legado y el desarrollo de los esquemas de datos del destino. La segunda fase es la construcción de la base de datos de muestra en el sistema destino. En la fase tercera se refiere a la migración de forma incremental de todos los componentes del sistema a la arquitectura objetivo, a excepción de los datos. La fase 4 es la migración de los datos existentes en el sistema y la formación de los usuarios en el sistema de destino.
La migración se realiza poco a poco a través de los almacenamientos temporales, el objetivo de direccionamiento de acceso de los datos y de transformación de datos. La fase 5 es el corte definitivo del sistema legado y la puesta en producción del destino. ¿Ok? Como decimos, esos son los elementos de la metodología simple de forma intermedia. Bien, tenemos también la metodología iterativa. En este caso, la metodología iterativa va a tratar justamente de ir haciendo, mediante iteraciones, los procesos de, de migración. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se ocurre esto? A ver, Philip Russon presenta un modelo de mejores prácticas que se centra en la premisa de que la integración de datos por naturaleza iterativa y consta de 5 fases, más una fase preliminar y una final, reconociendo que el desarrollo del proyecto en sí mismo consta de muchos ciclos repetitivos de perfilamiento, análisis, diseño y prueba. Entonces, sabiendo que siempre hay ciertos tipos de posibles errores, pues normalmente se hace de una manera iterativa para que todos los errores se vayan corrigiendo y al final podemos tener un proceso ya completamente terminado. ¿Qué se hace en la primera fase? Consiste en el desarrollo de un prediseño de la solución. La segunda fase, un diseño de la solución, donde se debe realizar la división de las tareas entre las diferentes áreas o divisiones involucradas. La tercera fase es un modelamiento de datos y construcción por fases de la base de datos destino. La cuarta fase se hace un mapeo de datos, es decir, se define qué campo debe ir almacenado del sistema anterior, debe ir almacenado en un nuevo campo, qué tipos de datos son y cómo se tiene que hacer la transformación. ¿Ok? Entonces se hace ese modelamiento, ese mapeo de datos, la asociación de los datos del origen con los datos del destino. En la fase final son las pruebas de la solución. En esta fase se realiza una revisión de usuario, pero usando un subconjunto de datos que sea lo suficientemente representativo para probar el desarrollo y realizar las migraciones simuladas. ¿Okay? Entonces aquí, cuando se hace esta primera partecita, como vemos, se va haciendo poco a poco y se van incrementando en los diferentes ámbitos hasta llegar a la migración completa del sistema. Aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Pero en esto todavía no cargo los datos, o es en la fase final. No, en la fase final son las pruebas. A ver, ¿te fijas? Nosotros lo vamos haciendo por partes, como decimos, ¿no? Vamos a coger cierto tipo de información y luego vamos incrementando esa información que nosotros tenemos para ir viendo si es que existen algunas fallas. ¿Dónde se hace ya el pase de una información a otra? Pues justamente es en el mapeo de datos, ¿sí? Antes del mapeo de datos, ahí lo que hacemos es justamente el modelamiento y la construcción de las fases. Luego en el mapeo de datos decimos cuál se va a cambiar a dónde y se asocian los datos del origen con los datos del destino. En esta partecita, dentro de la cuarta fase, ya se pasa la información. ¿Ok? ¿Sí? Ya se pasa, o sea, se define cómo se va a pasar la información. Y en la fase final ya se pasa la información y ahí sí, aquí se pasa la información. En la fase final, ahí se pasa la información y se hacen las pruebas para verificar. Ahí se verifica si el paso de información del uno a otro resultó correcto para el poder utilizar el nuevo sistema. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, hace un ratito, sí, como decías, esa partecita son las pruebas, se van probando ahí directamente. Pero se tiene que hacer así hasta ir implementando todos los datos que se tienen que migrar, ¿no? También tenemos la migración de datos práctica. Esta propone que la migración de datos debe manejarse como un proyecto independiente en sí mismo, debido a que tiene sus entregables y sus reglas específicas. Requiere un grado de negociación entre lo funcional y lo técnico. La organización precisa de habilidades especializadas y no puede encasillarse dentro de la estructura de proyectos estándar. También presenta un resumen de los tipos de tecnología disponibles para soportar la migración de datos. ¿Ok? Entonces esta parte es importante. Cuando nosotros mencionamos esto, sí, permíteme, que te están timbrando, me están repitiendo. Disculpen, por favor.
A ver, perdón, disculpen, chiquitos. Ay, me cansé, estoy corriendo. A ver. Allá, entonces decíamos, esa migración de base de datos, o llamada migración de datos práctica, lo que sugiere, y como dijimos hace un rato, es importante que nosotros la identifiquemos con las fases que corresponde a un proyecto, pero esto no es parte del proyecto como tal. Cuando se hace un contrato de desarrollo de software, normalmente nosotros enfocamos directamente al desarrollo con todas sus fases, es decir, hasta entregar el producto. Y la fase de implementación, de implantación, muchas veces se le pone como parte de, pero si las personas que lo ponen de esa forma como parte del entregable no toman en cuenta los tiempos que requiere la migración, pues a lo mejor tenemos un problema luego en la parte económica, porque como ustedes nos pueden dar cuenta, la implantación de un sistema tiene su complejidad, ¿sí? A menos, obviamente, como decíamos, en el caso de que no tengan un sistema anterior y directamente sacamos la información y mejor dicho, instalamos la base de datos, ingresamos la información, como la información de parametrización y de ahí siguen adelante, ¿sí? En esos casos, obviamente, el proceso de migración se vuelve casi nulo y entonces directamente se puede trabajar. Pero es importante justamente de identificar que no son todos los proyectos de esta manera, ¿no? La mayoría justamente tiene ya una información que se va a migrar al nuevo sistema. Puede ser que esa información inclusive sea a través de archivos de Excel, por ejemplo. Entonces, es información que para el nuevo sistema va a ser importante. ¿Sí? Y en esos casos, pues, obviamente podemos trabajar a generar elementos como los DTL, que son elementos de extracción de información, automatizados, que nos va a permitir incluso esos archivos de texto, archivos de Excel, archivos de Access u otro tipo de información, pues podemos hacer la migración directamente al nuevo sistema. No sé si hay preguntas, chicos. ¿Aló? Y por ejemplo, esto que dice que es similar a un proyecto, me imagino que tal vez se usa una metodología tanto para documentar como para llevar un control total sobre todos los pasos que se van realizando por el proceso. Pues algo así. La cuestión es esto, lo que pasa es tú vas a encontrarte diversos elementos, o sea, no es tan estandarizado. Sí van a encontrar algunos procesos muy similares. Por eso el manejar una estructura basada en una secuencia lógica nos ayuda bastante. Por ejemplo, decíamos del análisis, diseño, implementación y pruebas. Ese modelo es prácticamente que se va a utilizar, se puede utilizar también. La cuestión es en el detalle. Por ejemplo, cuando hacíamos del análisis, ¿qué nomás tenemos que analizar ahí? Recuerden, ustedes tienen una base de datos actual, que es mejor dicho, la que ustedes van a utilizar en el nuevo sistema y tienen una base de datos antigua. ¿Qué se analiza ahí? ¿Qué se analiza? Pues se analiza justamente el, los tipos de datos que se están utilizando. Nuevamente, recuerden que cuando nosotros generamos una base de datos, tenemos un diccionario de datos, ¿no? Ese diccionario de datos es el que nos permite establecer cuáles son los tipos de metadatos que se están utilizando para las bases, para las tablas que se utilizan en esa base de datos. Y nos va a permitir compararlo con el nuevo motor, por ejemplo, con la nueva base de datos. Podemos establecer incluso comparaciones entre esos. Y podemos establecer qué tipo de información se puede cambiar. Pero eso no es solamente todo. Recuerden lo que les mencioné. El análisis, por ejemplo, del número de decimales también es importante en los casos que se maneja información de ese tipo. ¿Qué pasa si yo estoy manejando en un, en una base de datos de un tipo string y tenemos en otro tipo de datos de texto diferente? Entonces, en algún caso ponemos a lo mejor el mismo tipo de datos, pero con uno tiene una longitud y en otro tiene otra longitud. ¿Ok? Y mucho más complicado si nosotros de pronto tenemos generados ciertos tipos de datos que pueden ser variables. Por ejemplo, hay bases de datos que utilizan los tipos booleanos para almacenar cierto tipo de información, si es que, por ejemplo, si es que un registro está activo o no está activo, un bool.
En otros casos, a lo mejor utilizamos solamente una variable entera poniendo 1 o 0 directamente. O simplemente una variable de un solo carácter, que es un campo de un solo carácter que puede decir B o F, diciendo verdadero o falso. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo no se cambia? Ese es el análisis que nosotros debemos de comenzar a hacer y luego generamos el diseño y luego generamos cuáles van a ser las metodologías que se van a utilizar. Recuerden que tenemos un proceso de transformación inclusive. En ese proceso de transformación nosotros vamos a saber cómo se hacen esas transformaciones, esos cambios y cuál es el orden en que se tiene que ir, en que se tiene que ir subiendo la información. ¿Se puede subir la información completa de todo al mismo tiempo? Chicos, ¿de todas las tablas tienen el mismo orden en el momento de subirse? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿Cuáles son las tablas que deben subirse primero? Las tablas que no contengan ninguna referencia. Que no sean referencia, que no tenga un foreign key, ¿cierto? Eso. Las tablas que no tengan foreign key, esas pueden subirse primero. Las que tengan foreign key, tenemos que organizarlos de tal forma que sepamos inclusive cuál es el orden. Porque, por ejemplo, si nosotros mencionamos factura, o detalle de factura, por ejemplo. Detalle de factura seguramente tiene una relación con la factura, porque el detalle de factura tiene obviamente un número de factura al cual corresponde el detalle, pero también tiene una parte ¿cómo es esto? Se me fue. De los productos que están vendiendo, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos ahí dos claves foráneas. Para poder subir una factura tenemos que haber subido las dos anteriormente. ¿Sí? Esas dos tablas, la del producto y la de la factura. Pero para subir factura tuvimos que haber creado primeramente la del cliente. Entonces, eso significa que ya tenemos una estructura en orden que nosotros deberíamos empezar a subir. ¿Cuál es ese orden? Es el que nosotros vamos a ir analizando y el que en estas etapas de diseño vamos a indicar cómo se tiene que subir. ¿Okay? Y vamos generando justamente esos procesos o vamos definiendo cuál es la prioridad de esos procesos. No sé si con eso está claro. Bien. Inge, Dime. y con respecto a las tecnologías, por ejemplo, si una empresa ha trabajado por años con, yo que sé, SQL Manager, y ¿Ya? se compra una licencia de Oracle y necesita migrar de una tecnología de Microsoft a la otra. ¿También se aplican estas metodologías o hay alguna variación? Es un proceso de migración, claro. La cuestión es, eh, hay varias empresas que hace poco tiempo, las empresas grandes más que todo que van comprando SAP, y anteriormente tenían su base de datos en Oracle también. Ahora, antes utilizaba SAP, una base de datos Oracle, hoy tiene una base de datos propia. Antes también esas empresas a lo mejor tenían con SQL Server, con MySQL, con Postgres, con, no sé, una S400, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros vamos a cambiar a una base de datos diferente, cualquiera que ésta sea, pues tenemos que hacer igual un proceso de migración. Ujú. ¿Ok? Es más, en algunos casos, como les dije, hay que hacer una migración de una misma base de datos a un motor de base de datos similar. Este ejemplo que les voy a dar no es un ejemplo real. Me ocurrió hace tiempo cuando trabajaba como consultor independiente en Quito. Me contacta una florícola que trabajaba por la parte norte de Pichincha. Cuando me parece que se llamaba ese sector. Y tenían un problema porque habían trabajado durante 10 años con una versión de Oracle. Eh, y ya querían migrar, porque el sistema ya era demasiado antiguo, ya no podían comprar discos para seguir aumentando, y si lo aumentaban tenían que definir un nuevo volumen para que pueda seguir trabajando ahí. Pero la base de datos ya estaba muy antigua, o sea, la información era necesaria pasarla. Pero el problema es que ni siquiera nos daba espacios para poder sacar un backup. No teníamos espacio para sacar un backup y no nos permitía poner discos duros externos en ese tiempo. Y no les cuento, si poníamos un disco adicional, pues teníamos que configurarle para que la información se pase para allá y no nos dejaba. Entonces tuvimos un problema grave, porque la gente no podía seguir utilizando el sistema para poder seguir llenando la información.
estaban bastante complicados. Para ellos era un problema bastante complicado. Habían pasado por varios técnicos previamente a mi persona y no les habían dado ninguna solución. Así es que llegan donde mí y dicen, "No necesitamos eso. ¿Qué podemos hacer?" Intenté hacerlo con los otros técnicos y claro, no funcionó. Así es que utilicé, Oracle tiene una funcionalidad que tienen algunos otros motores de base de datos que se llama los links. ¿Ok? Entonces, yo le generé un link a esta base de datos, pero en un link tú puedes hacer, es como que te conectas de un servidor externo para hacer consultas en el servidor donde está la base de datos. Bien, entonces yo con ese link podía manejarme en la conexión para hacer consultas en la base de datos. Pero obviamente no me permitía ingresar más información, obviamente. Entonces, esa era la tecnología que ya me permitió conexión. Cogí una herramienta de ingeniería inversa. No sé si la conoces, se llama Rational Rose. Entonces, con esta herramienta, yo me conecté, ¿sí? al- a la, a la base de datos y, obviamente, con ese link que les mencioné, yo pude hacer una ingeniería inversa de toda la estructura de la base de datos que estaba almacenada en el motor. Entonces, hice ingeniería reversa y pude sacar el modelo físico de esa base de datos. ¿Qué es lo que hice después? Ese modelo físico, generé unos scripts para poder generar la misma estructura de base de datos en el nuevo servidor que se compró. Con el que teníamos la versión, en ese tiempo creo que era la versión 10 de Oracle. Ellos trabajaban inicialmente con la versión, creo que era 4 o 2, no recuerdo bien cuál era. Pero bueno, de esa manera pude reconstruir, pero me faltaba llenar los datos. Pero como les comenté, este link también me permitía hacer las consultas. Entonces empecé a hacer las consultas. Inmediatamente con esas consultas hice pruebas y pude ir sacando información e ingresándola directamente en la nueva base. Como yo tenía ya la estructura de la información, justamente me tocó hacer eso, identificando cuáles son las tablas, las principales, las primarias, aquellas que no tienen estructuras, perdón, no, claves foráneas, son las primeras que subí. Y de esta manera fui haciendo de todas, hice un script, obviamente inicialmente fue una prueba, y luego ya hice un script completo, y ejecuté el script, y se subió todita la base de datos, todita la base de datos. ¿Cuánto me demoré? Pues me demoré un día en hacer todo ese proceso. Vean, imagínense lo agradecidos que estaban, ¿no? Porque realmente estaban pensando comenzar a perder toda la información que tenían y para ellos era bastante crítico. Pero gracias a Dios se pudo hacer ese trabajito. Quedaron contentos, yo también me sentí bastante bien porque fue un reto que se pudo cumplir, ¿no? Pero fíjense que es el mismo proceso. En este caso no teníamos un nuevo sistema, era el mismo sistema que estaba, simplemente pasándole a un nuevo motor de base de datos. Que sí, ya era un motor más grande. Este ya tenía algunos discos y esos discos trabajaban como un volumen. Después teníamos 2 o 3 discos que trabajaban como un volumen y por la cantidad de información que ellos planteaban ingresar. Y luego, posteriormente, se les sugirió que hagan también un proceso de implantar RAID en esos discos que tenían, para que si es que ellos hicieran alguna pérdida, pues tuvieran respaldos también de eso, ¿no? De esa manera se salió de ese problema. Ahora, fíjense, como decía, este proceso en algunos casos, sí es también cuestión de ir probando, ¿no? Ir probando a ver cómo va funcionando y sabiendo que sí, obviamente, se tienen todos los campos posteriormente llenos con toda la información que se requiere. Así es que eso les recomiendo, chicos, hay que irlo haciendo con cuidado, pero en bases de datos grandes, hablamos de bases de datos, por ejemplo, de bancos, bases de datos bancarias, hablamos de varios gigas de información, ¿no? En algunos casos incluso pueden ser teras de información que se tienen que transformar. Eso, y pérdida de ese tipo de información es bastante complicada, así que siempre hay que tener mucho cuidado e ir identificando los posibles espacios de problema.
En alguna ocasión también hacíamos en un banco, estábamos pasando información de un sistema. Yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software y de software bancario. Y nos habían comprado esta fue en Bolivia. En Bolivia nos habían comprado el sistema. Ellos querían subir la digitalización de las fotografías, no recuerdo de qué documento era, pero querían subir también en la migración esa cosa. Cuando nosotros quisimos hacer el proceso de migración, nos dimos cuenta que los objetos que se estaban pasando no eran los adecuados. O sea, subían solamente bits, pero no eran utilizables. Porque al parecer el tipo de datos con que se había almacenado el objeto en la base de datos no era compatible con el objeto que se había diseñado en la base de datos nuestra. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues identificar claramente cuál era el objeto. Era una base de datos diferente. Nosotros trabajábamos con Oracle, ellos tenían una base de datos, si no recuerdo, era Informix. Pero tuvimos que identificar el tipo de datos más compatible con el que nosotros manejábamos y aún así nos daba problema. Solamente se subían bits. Pero pudimos construir bueno, no construir, conseguir un, un programa que transformaba los tipos de objetos que se manejaban en el otro sistema al nuevo objeto que nosotros teníamos. Si mal no recuerdo, había sido desarrollado por Oracle mismo. Y claro, cuando identificamos este nuevo programita, pues igual subimos en bits y luego generamos un proceso en batch para ir transformando cada uno de los objetos que se habían subido al nuevo tipo de datos al tipo de objeto que se había almacenado. Claro, nos demoró como un día y medio en hacer ese trabajo por la cantidad de información que había. Pero luego de eso, de hacer las pruebas, pues todo nos funcionó bien, ¿no? Creo que nos falló uno o dos de toda la información, o uno o dos registros, a lo que no se pudieron subir. Pero ya eran registros demasiado antiguos, así que no tuvieron mayor problema en ese caso. Pero vean, entonces en esos casos sí es importante, como decía, hacer ejemplos y ir revisando las pruebas, ¿no? Nosotros revisábamos justamente porque íbamos revisando que todo funcionaba y cuando se levantaba cierto tipo de reportes, nos sacaban esa información, pues no salía, solo salía una mancha negra ahí, donde salió ya a salir el gráfico o digitalizado, lo que se había subido, o el documento digitalizado. Y claro, cuando nos dimos cuenta de eso, pues fue un problema. Eso sí nos demoró un tiempito, ¿no? Pero bueno, en generar esas soluciones. Ahí ya se trabajaba, como digo, con información bastante grande. Si no recuerdo, creo que manejaban como casi un tera de información en ese banco. Pero bueno, chicos, eso es lo que les puedo comentar. Hay otros casos en los que depende también del tipo de organización que se maneje. Por ejemplo, los software bancarios, ellos cada año hacen un cierre de ciclo. Ustedes recordarán que los bancos el 30 o 31 de diciembre, pues, o incluso el 29, ya dejan de trabajar, ya no nos permiten hacer cierto tipo de operaciones. O pasando, mejor dicho, el 31, el primero o el segundo del año, día del año, también suelen hacer esa cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen ahí? Ellos suelen coger la información de todo lo que se encuentra desarrollado en el año y a partir del siguiente desactivan algunas tablas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Cogen cierta información que es la más relevante de los últimos, digamos, los últimos 2, 3 meses y cogen y suben una información más pequeña y esa información es la que sirve de avance para los siguientes años. Y si alguien quiere hacer una consulta, por ejemplo, vean, saben que necesito sacar un reporte de lo que pasó hace 6 meses atrás y hubo un cambio de año ahí. Lo que hacen es, tienen que hacerse una solicitud, la gente de sistemas del banco abre el sistema anterior, activa las tablas anteriores, hacen las consultas y les vuelven a desactivar para que no ocupe espacio y no cargue, no sobrecargue el sistema. Eso se hace en un ambiente fuera de producción directamente, un ambiente de respaldos. Entonces, de esa manera pueden sacar los informes, entregar los informes y seguir trabajando tranquilamente, ¿no? Eso es lo que suelen hacer para no tener una sobrecarga de información en el momento que se hacen los joins con las tablas de cada año. Okay, eso es un proceso un poquito más complejo, pero les comento más o menos cómo se hace. ¿Ok? Pero
Pero bueno, eso tiene que ver justamente con la etapa de esta etapa de transición y cómo se gestiona el manejo de la carga de información en los servidores en tiempo real. No sé si hay preguntas, chicos. Bien, les voy a plantear lo siguiente. En el sistema que ustedes van a... Uy, ¿qué pasó? Ya, en el sistema que ustedes van a implantar, muchos de ustedes, como les dije, van a tener que identificar si es que hay información anterior de otros sistemas que van a tener que modificar. Y si no hubiera, pues es mucho más sencillo. Pero, supongamos que hubiera que ustedes encontraran un sistema anterior que guarda información similar a la suya. ¿Cómo tenemos que hacer el proceso de cambio? Eso quisiera que ustedes me ayuden identificando si es que vamos a tener que hacer ese cambio o no, o sea, esa migración o no. Y si es que tenemos un espacio de migración, más o menos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esos procesos? ¿Cuál sería el proceso que nosotros vamos a plantear para la migración de eso? ¿Ok? Vamos a, como es una información bastante general, voy a darles 30 minutos nada más para que ustedes hagan el análisis. Y si es que es así, pues me identifiquen de manera muy general si es que necesitan hacer un proceso de migración y cómo trabajaríamos con eso. ¿Estamos de acuerdo? Voy a separarles por grupos. Un ratito que esto no funciona. Voy a separarles por grupos un ratito, chicos. Base de datos. Cada grupo va a generar una base de datos, se va a llamar ventas, ¿ok? Se va a llamar una base de datos para ventas. ¿Qué va a tener esa base de datos? Va a tener una tabla cliente, una tabla, o clientes, mejor dicho, una tabla que sea productos. Vamos a tener una tabla que sea factura, y una tabla que sea detalle de factura. Ok, ustedes sabrán cómo generamos las relaciones, cuáles son las tablas que tienen, cuáles son las clases foráneas, etc. Ustedes lo van a definir en cada grupo. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Todo esto lo vamos a subir a un motor. Yo creo que casi todos tienen SQL Server. ¿Sí? Sí, vamos a tratar de generar un SQL Server y vamos a generar esta pequeña. ¿Qué vamos a tener? Vamos a llenar por lo menos cinco registros de cada tabla. En cada tabla. ¿Ok? De esos 5 registros de cada tabla, pues ya tenemos datos para cada uno de los elementos que están ahí. ¿Qué vamos a hacer? El grupo número 1 va a hacer un proceso de migración estamos hablando de SQL Server, vamos a migrar a Oracle. ¿Ya? El grupo número 2, vamos a hacer una migración hacer una migración a, a ¿cómo se llama ¿cómo se llama esta? Hagámoslo más sencillo. Pongamos la migración a Postgres. ¿Ya? Grupo número 3. Va a hacer una migración a MySQL. Grupo número 4. Va a hacer una migración a Fire. ¿Cómo se llama la base de datos de Google? Firebase, ¿no? Grupo número 5. MariaDB.
¿Ok? Espérenme un ratito. Quería confirmar. Bueno, vamos a cambiarle esto. Vamos a ponerle a SQ. Ya, acabamos. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. No, como ven, no va a ser muy grande, pero para poder llegar a la migración de cada uno de estos, hay ciertos pasitos que van a hacer diferencia. Acuérdense que tenemos que hacer algunos procesos, ¿no? En la misma diapositiva que nosotros tenemos, ustedes van a tener algunos pasos que se han ido mencionando que se deben ir cumpliendo para hacer la migración. ¿Ok? Si ustedes revisan en las diapositivas, por ejemplo, la diapositiva número 13, 14, que todavía nos falta revisar, pues aquí vamos a generar hay un alcance y una pequeña planificación que ustedes van a hacer. Dentro de esta planificación, pero también está la preparación de datos. Pero bueno, en esta primera fase ustedes van a hacer un pequeño borrador, ¿sí? De cómo sería la transformación de cada uno de estos, a cada uno de estos motores de base de datos. No lo vamos a hacer para la siguiente clase, va a ser para Debian 8. ¿Ok? Para Debian 8 ustedes ya me traen los pasos para la migración de esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta? Eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Y vamos a empezar a trabajar un poquito en este proceso de migración. ¿Ok? No sé si hay preguntas, chicos. A ver, si nosotros hacemos backups, saquemos un backup de SQL Server, no lo vamos a poder subir en Oracle, así que no se puede hacer una migración de este tipo. No se puede hacer una migración sacando backups. ¿Ok? Entonces, eso es algo que deberían tomar en cuenta, porque son motores de bases diferentes, no van a poder subir esos respaldos. ¿Cuáles son los elementos? A ver, podrían hacer uso ustedes de un sistema que ya esté construido. Hay motores, como les dije, hay algunas herramientas que van a encontrar en internet que justamente se pueden utilizar para la Podemos migración de bases de utilizar el datos. toolkit de migración del un lado al otro y Pueden seguir los utilizarlos. pasos. Pueden utilizarse si es que existan. ¿Sí? Pero para esto, utilizar cualquier herramienta, ustedes acuérdense. Por ejemplo, si ustedes utilizan unos ciertos tipos de datos en algunas de las tablas, es posible que esos mismos datos no se encuentren en las otras tablas. Hay algunos que son comunes porque están basados en el SQL estándar, el ANSI C, perdón, según el ANSI C, perdón, según el estándar ANSI. ¿Ok? Entonces, normalmente todas las bases de datos tratan de seguir ese ANSI, entonces sí tienen algunos datos similares, pero hay algunos datos que no necesariamente aparecen en todos los motores. Hay algunos motores que utilizan algunos tipos de datos diferentes. Pero eso es una opción. Ustedes pueden utilizarlo, hacer como ustedes dicen, las herramientas, pero también hay la opción de hacerlo de forma manual. Pero no es una forma manual, no significa, y eso es una aclaración. Ustedes van a ver en las diapositivas que habla de que hacer la migración manual es un problema. Pero la migración manual es un problema siempre y cuando ustedes no utilicen ciertas herramientas que el mismo motor de base de datos, por ejemplo, SQL Server, nos va a permitir hacer. ¿Sí? En algunos casos, como les dije, una alternativa es, por ejemplo, utilizar alguna estructura, algún elemento que nos permita generar la estructura o copiar la estructura de la una base de datos en la otra, ¿sí?
y luego subir los datos. ¿Cómo se suben los datos? Pues prácticamente lo que yo les dije que ya había hecho eso. Pues hay consultas que yo puedo generar que pueden basarse en vistas y que me permiten sacar información de una y poner en la otra. ¿Ok? Este manejo de los links que les dije que también tienen las bases de datos, pues es una alternativa. No es la mejor, no es la única. No es la mejor de todas, porque hay otras opciones para hacerlo manual, pero es una opción válida, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cualquier método que sirva, pero siempre y cuando ustedes hayan hecho las etapas que mencionamos: el análisis, el diseño, la implantación y las pruebas de este tipo de migración. ¿Ok? Entonces, fíjense que no va a ser mucho, porque realmente no son muchos los registros, pero ya nos propone justamente cómo vamos a hacer esa migración. Esas respuestas son las que nosotros también, luego de hacer el documento que ustedes van a generar, este documento tiene que tenerme una pequeña introducción donde me hablen de cuáles son las características que tiene eso por favor anótenlo, ¿no? Entonces hay un informe. Este informe debe tener una introducción, donde se hace una comparación de las características de cada motor de base de datos. ¿Sí? Ya. Luego aquí hacemos una etapa de análisis de la migración. Es decir, cuáles datos se pueden cambiar, cuáles son los tipos de datos que se van a manejar en la una, cuáles se van a manejar en la otra, etc. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de migración. Y saber si es que los tipos de datos que se van a manejar de la una van a ser los mismos de la otra. Eso es importante. Aquí también vamos a utilizar un pequeño diseño de la migración. ¿Sí? Este pequeño diseño de migración lo que va a hacer es definir, a ver, ahí tenemos que ir identificando. Las tablas que están aquí van a pasar a esta otra tabla de acá, que si puede ser el mismo nombre, puede ser un nombre diferente. Los campos de esas tablas, de qué campo va a pasar a qué campo. Inclusive los nombres pueden ser diferentes. Eso es una cuestión importante. Nosotros vamos a manejar con el mismo nombre, pero fíjense que mi sugerencia es que, por ejemplo, si yo tengo un campo siguiente que se llama ID cliente, ¿sí? Solamente para ejemplo, para el caso que nosotros vamos a poner, vamos a pasarle un campo que se va a llamar MID cliente, ¿ok? Y así. ¿Por qué? Porque quiero que haya justamente una identificación de la información que tenemos aquí en las tablas que va a ser resultado de la migración y las tablas que son de fuente de la migración, ¿ok? Entonces, eso me parece que es importante porque así podemos diferenciar un poquito los dos. Y acuérdense, yo les mencionaba, yo puedo hacer consultas a través de este link. El link de una base de datos es que yo de mi base de datos me conecto con otra base de datos. Es entre base de datos, ¿no? Yo me conecto con las otras y yo puedo desde ahí hacer un select a mis tablas y puedo hacer un select también a las tablas que están en el otro sitio, en el otro motor. Identificándolos obviamente con una característica que nos viene con un nombre, viene un punto. Como yo identifico, por ejemplo, una tabla de otra, por ejemplo, yo puedo ponerle un A punto ID cliente, pero ahora representa la tabla cliente de un motor y el B, pues sería el B punto cliente, sería la tabla del otro motor. Entonces, cosas de ese tipo se pueden hacer, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer un insert en la tabla A, que es la tabla desde donde yo estoy conectado, de los datos de la B.cliente, por ejemplo. Entonces, puedo hacer un select y puedo hacer un insert dentro de las tablas que me corresponden. O puedo generarme un cursor también. O sea, una forma que también se puede trabajar en este tipo de migraciones es generando cursores, como ustedes dijeron, procedimientos o programas. Es una forma de hacerlo también. De esta manera yo puedo generar esos procesos un poco no automatizados, pero con un poco más de control, sabiendo que suba qué cosa, qué cada cosa. Las herramientas que ustedes van a encontrar en el mercado, gratuitas inclusive, nos permiten hacer algo parecido, pero de manera visual incluso. Y nos van a indicar algunos elementos que pueden darnos conflicto, ¿no? Eso es algo interesante que tienen esas herramientas. ¿Qué pasa cuando yo hago uso de la herramienta? Pues prácticamente la misma herramienta nos va a indicar dónde estuvieron los errores, o qué registros no se pasaron.
En cambio, cuando hacemos de forma manual, a través de esos inserts, a través de las consultas, pues nos va a indicar el número de registros que fueron afectados, y tendría que ser, si es que tiene el mismo de registros afectados, igual al mismo número de registros que estaban en la tabla, pues obviamente no hay problema. Pero si es menor, resulta que hubo algún problema, y eso yo puedo identificar dónde fue el problema, cuántos fueron los registros que tuvieron problema, y poder solventar esa situación, ¿no? Pero bueno, pues decíamos, recordemos el informe. Vamos a hacer un análisis donde ustedes le van a escribir cómo van a hacer, qué elementos se van a modificar. Vamos a diseñar cuáles van a ser justamente las herramientas que ustedes van a utilizar para poder hacer la migración. Luego hacemos la migración como tal, o sea, la implementación de la migración. Entonces, ustedes aquí me van a decir, en este caso, nosotros vamos a utilizar ya las herramientas que seleccionamos en el diseño. Ejecutamos esas herramientas y ustedes le van a contar aquí cuáles fueron los resultados de esa migración. Y obviamente luego vamos unas pruebas para verificar que todos los registros se pasaron adecuadamente. ¿Ok? Al final de cuentas, ustedes me van a entregar unas conclusiones. ¿Ok? Y recomendaciones también. También, por favor, ustedes obviamente para hacer este trabajo deberán hacer consultas, deberán indicarme cuál es la bibliografía que utilizan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sugerencia, captura en la pantalla. Bien, chicos. Bueno, como recuerden, esto es para de hoy en 8. Entonces, tenemos la siguiente semana, la siguiente clase, para que ya empezar a trabajar en el tema, y si hay preguntas, pues nos ayudamos a resolver en ese momento. Ya estamos quedándonos fuera del tiempo. Por favor, como les decía, captura en la pantalla. Voy a dejar de compartir ahorita. Listo. Chicos, se nos acabó la clase, así es que les mando un abrazo inmenso. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo para todos.